Buenas, pues el lunes que viene tengo que grabar una jornada PAD, que es un evento por parte del Departamento de Agricultura, en una jornada abierta en la que voy a hablar sobre permacultura y optimización de la energía, especialmente en el campo agrícola y ganadero, y estrategias de adaptación al cambio climático desde el punto de vista de la permacultura. Voy a aprovechar que tengo que practicar, así lo grabo y también lo comparto. Y bueno, lo primero es presentarme. Yo soy Sergi, soy de una de las personas que llegamos a este espacio. Soy una persona fundadora de la cooperativa Más las Viñas. Más las Viñas es una granja diseñada con criterios de permacultura. Bueno, que hace 7 años y medio que estamos aquí. Somos comunidad intencional, es decir, las distintas unidades familiares que estamos aquí lo hacemos con una intención más allá del simplemente convivir. Aquí uno de nuestros objetivos es la soberanía alimentaria. Y vamos a hablar de ello. Porque hay una cosa que tendremos que entender, que es que para nosotros es muy importante el tema de la soberanía alimentaria, que es la capacidad de decidir qué es lo que quieres comer, ¿no? Y para nosotras, pues darnos cuenta que todas las personas, o por lo menos la mayoría que yo conozca, intentamos comer por lo menos 2 o 3 veces al día. Y eso genera un impacto en el mundo muy grande. ¿Por qué? Ya desde marzo de 2017 en el mundo viven más personas en las ciudades que en las zonas rurales, por lo tanto ya hay potencialmente muchas más personas que consumen que no que producen. Y eso es algo histórico, no había pasado nunca a lo largo de la evolución de la humanidad. Siempre había habido más personas en el mundo rural. Así que todas esas personas que tienen que comer 2 o 3 veces al día, o por lo menos es su intención, pues es todo un reto llegar a producir para estos miles de millones de personas. Estamos en un momento bastante complicado. Este gráfico es de 2019, pero bueno, en 2020 21 estamos un poco más a la derecha, es decir, ya estamos más en el colapso, ¿no? En un punto de colapso energético y de materias primas. Si os fijáis, cada vez hay menos recursos, bajan los nacimientos, hay unos servicios por cápita que ya han empezado a disminuir y también la comida por persona. El mundo sigue creciendo a pesar del COVID, y eso implica que cada vez tenemos que ser más eficientes con la energía para hacer este acto, ¿no? de producir comida. Entonces esta diapositiva bueno, típica imagen de un gran campo agrícola con un montón de maquinaria trabajando en paralelo. Bueno, casi os diría que quizá esto es hasta un Photoshop, pero sabemos que hay paisajes similares, y lo que podemos ver aquí para mí es un paisaje muy poco natural. Este tipo de paisaje llano con un solo cultivo es difícil de encontrar en la naturaleza. Es difícil encontrar un sistema que produzca fertilidad en algo tan llano y tan simple. Podemos venirnos a nuestra cabeza pues distintos cultivos, ¿no? Porque en realidad en el mundo básicamente estamos comiendo arroz, trigo, soja, aceite, especialmente de palma. Hoy en día es muy difícil salirse de la cadena del aceite de palma. Incluso los coches diésel tienen entre un 3 y un 5% de su combustible es aceite de palma o mezclado bueno, con diésel. Y bueno, incluso y maíz, ¿no? Entonces estos 5 cultivos, los 5 cultivos del apocalipsis casi diríamos, son cultivos que normalmente se hacen en extensivo, ocupando una gran superficie del suelo y con un gran impacto en lo que son los ecosistemas. Aquí tenemos una imagen del aceite de palma también, la terrible deforestación que genera. Pero no siempre ha sido así. En realidad nos podemos remontar a hace 10-12 mil años. Normalmente las civilizaciones en esa época eran nómadas. Eso quiere decir que se iban moviendo por el territorio según la disponibilidad de nutrientes y comida que había. Las mayorías de poblaciones pues se iban moviendo hasta que algunas empezaron a domesticar ciertos granos y dieron paso a la primera agricultura. Esto lo representa la Biblia, por ejemplo, entre Caín y Abel, ¿no? Uno es pastor y el otro agricultor. Cómo el agricultor mata la ganadería
un simbolismo, ¿no?, frente a la ganadería. Pues podemos imaginarnos ese paisaje, ¿no? Estamos hablando de la zona de Mesopotamia, Tigris, Éufrates, una zona llana con muchos nutrientes, hay mucho calor, por tanto ahí hay unas especies de plantas que se empiezan a desarrollar y empiezan a, pues eso, ¿no?, al ser humano encontrar unas condiciones climáticas para poder establecerse y empezar a generar una comida, que además tiene una particularidad esas primeras domesticación de cereales, porque eran gramíneas y podían guardar el grano sin que perdiera propiedades. Eso, por ejemplo, no ocurre con la patata o con la mayoría de hortalizas, ¿no?, que si no las consumimos se estropean. Allí no. Estamos hablando de un cereal que se puede estocar y guardar en seco. Eso cambió mucho la configuración de las sociedades, no vamos a entrar mucho más en ello, pero sí conectarnos con los primeros sistemas de arado rudimentarios, primero tirados por seres humanos. De hecho, el arado se utilizó inicialmente no para aumentar la fertilidad, sino para competir con las malas hierbas, y luego más con los años nos fuimos a conocer arados más tirados en Europa por monogástricos, es decir, mulas y caballos, y en Asia más con rumiantes, ¿sí?, con bueyes, con distintos tipos de animales, y lo que hizo que la agricultura en Asia fuera mucho más efectiva. Además que la tasa de retorno energético del trigo es muy superior del arroz es muy superior al trigo, así que bueno, es otra de las diferencias que no vamos a tener tiempo de adentrarnos. Bueno, entonces hasta cierto momento la humanidad, esas estrategias de romper el suelo, de tener una superficie llana, ese paisaje más cercano a la estepa, se va multiplicando por Europa y va alcanzando pues a un gran territorio, ¿no? Pero volvemos a conectar que esa fertilidad no es natural, porque lo que estamos haciendo es aprovecharnos de la fertilidad que había generado un ecosistema clímax, que en nuestras zonas es el bosque. Si nosotras miramos por la ventana no vemos una estepa, a no ser que el ser humano venga, arranque los árboles, siembre y genere este paisaje. De hecho, es un paisaje energéticamente muy insostenible porque requiere mucha energía, ¿no?, sobre todo de petróleo y energías fósiles. Pero bueno, aún así, pues este sistema se perpetuó durante miles de años y más o menos fue sobre el 1800 Justus von Liebig, un científico que se dio cuenta, se le conoce también como el padre de la agricultura orgánica. Pues lo que se dio cuenta es que principalmente, que no solo es eso, las plantas, si tenían nitrógeno, fósforo y potasio, se podían desarrollar perfectamente. Y eso es un poco simplista, digámoslo así, ¿no? También von Liebig también hablaba de la importancia del humus en los suelos, pero eso dio eso, ¿no? Como al ser el padre de la química orgánica, ahí a partir de ahí se empezaron a lanzar muchas líneas de estudio, ¿no? Hasta entonces, la fertilidad de nuestros cultivos estaba muy relacionada con la fertilidad y de la manera en que cerramos los ciclos, ¿no? Teníamos mucho ganado, de alguna manera estocábamos mucho estiércol, se devolvía al campo y allí sembramos cultivos ricos, ¿no? Pero ese ganado también comía y las personas que trabajaban. Así que era una especie de círculo más o menos estable que también vivía de la energía acumulada. Por ejemplo, en zonas de Europa se utilizó la turba muchísimo también como un combustible, o sea, hemos usado energías a lo largo de la historia muy distintas, pero el estiércol para mí es uno. Entonces, pensar que a partir del 1914 un grupo de científicos liderados por Fritz Haber y Carl Bosch tuvieron la genial idea de decir, si las plantas necesitan nitrógeno, fósforo y potasio, ¿cuál es la fuente de nitrógeno más abundante? Y es el aire, ¿sí? Es el aire. En el aire el nitrógeno es un componente, un elemento muy abundante, así que lo que hicieron este grupo de científicos fue sintetizar ese aire con un montón de energía, en concreto con gas, y de ahí obtenían amoníaco, y del amoníaco luego lo que hacían era obtener nitratos que son asimilables por las plantas. Esto pensar que fue muy revolucionario porque hizo que Alemania de repente ya no necesitara importar nutrientes de otros países, sino que podía generar comida casi del aire. A partir de ahí se rompe el ciclo de la sostenibilidad absoluta
referente a la fertilidad del número de personas, porque podemos empezar a hacer comida básicamente del aire. Este mismo grupo de científicos se dio cuenta que cuando utilizaban esos abonos químicos solubles, lo que conseguían es que las plantas tenían plagas. No vamos a entrar ahora en eso, que tiene que ver con el complejo arcillo-húmico, con la disponibilidad de microbiología y nutrientes, pero tenéis que saber que el primer pesticida, el ciclón, dio paso al ciclón B. El ciclón B, no sé si sabéis, pero fue el gas utilizado por los nazis para exterminar a los judíos en las cámaras de gas. Así que fijaros qué macabra historia, que la relación entre la agricultura y la industria armamentística está muy ligada, ¿no? Lo mismo que era para matar plagas sirvió para matar personas. De hecho, la mujer de Fritz Haber, cuando se dio cuenta de lo que habían hecho, se suicidó. Y la familia Fritz Haber y Karl Bosch, que eran judías, las intentaron, bueno, convertir, pero al final acabaron también muriendo en las cámaras de gas por el invento de sus predecesores. ¿Dónde viene el fósforo hoy en día? Pues la mayor parte del fósforo que tiene o que han necesitado las plantas para producir nuestro alimento, si no estamos hablando en ecológico, el fósforo es también un elemento que está de manera mucho más reducida en la Tierra, ¿no? En concreto, las minas más grandes del mundo están en el Sáhara, son propiedad del rey Hassan II de Marruecos. Tienen el honor o no de tener la cinta transportadora más larga del mundo, veis esta imagen de Google Maps, y es una cinta que saca el fósforo desde las minas y las lleva hasta la costa, y allí se distribuyen en todo el mar, por todo el mar a todos los países. Pensar que aquí se produce gran parte del fósforo a nivel mundial y que cuando hablamos de los saharauis, la expulsión de los saharauis de su territorio tiene mucho que ver con la producción de fósforo para nuestra comida. Así que nuestro plato puede ser también algo muy perjudicial. El fósforo en la naturaleza está básicamente en el excremento, entre otras muchas cosas, pero en el excremento de los omnívoros. Cerdos, jabalíes, pero sobre todo pájaros y también seres humanos. Al final, todo eso nos está alejando de lo que es la vida. La vida, ¿no? Está basada sobre todo en la microbiología. ¿Sí? En la microbiología. Incluso nosotras tenemos 10 veces más células bacterianas que células nuestras, y en realidad son esa microbiología la que es capaz de... Realmente son ellos los que se comen los alimentos que nos tenemos y nos dan parte de los nutrientes, hacen un montón de transformaciones químicas para nutrirnos. Y el suelo es el gran reservorio, es el gran estómago del planeta. Esto que vemos aquí es un perfil de un suelo con ciertas plantas, con un color negro. El negro indica materia orgánica, humus. El humus es como el pegamento del suelo, es estable, hace que los suelos sean estables. ¿Y eso qué quiere decir? Perdón, vuelvo al anterior. Pues lo que quiere decir es que básicamente hay un tipo de microbiología que lo que quiere es generar humus. ¿Sí? Quieren hacer una mineralización de la materia orgánica de una manera lenta y sea estable. Esa microbiología es aeróbica, es decir, necesita oxígeno para vivir y para reproducirse. Y esa microbiología está en la parte superior del suelo. Abajo, en la parte inferior, está la microbiología anaeróbica. Y esta microbiología no quiere oxígeno para vivir. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando entramos con un tractor, con un arado de vertedera y volteamos el suelo? Pues exponemos la microbiología anaeróbica, la que no quiere oxígeno, arriba y muere porque tiene oxígeno y está expuesta al sol, y la que quiere oxígeno la ponemos debajo, la compactamos y le quitamos el oxígeno, generando un proceso también de muerte, ¿no? Estamos matando nuestros suelos, así que cuando volteamos, aunque tengamos un proceso de mineralización rápida producido por el exceso de oxígeno, y eso quiere decir que hay más nutrientes, en realidad, si allí no hay nada creciendo, esos nutrientes se lavan y se lixivian. Ahora si vamos a la siguiente imagen, donde podéis ver estas cárcavas, esto es un campo de aquí cerca de nuestra casa, es que cada vez que volteamos, cada año que labramos los suelos, perdemos unos 2 milímetros de suelo superficial, los 2 primeros milímetros de ese suelo fértil. Y eso decimos, bueno, 2 milímetros no es mucho. Bueno, pues son de 11 a 25 toneladas de tierra por hectárea y año.
por hectárea y año. Así que imaginaos la cantidad de tierra. ¿Y dónde va esa tierra? Pues bueno, esa tierra normalmente termina en sistemas acuáticos, ¿no? Porque se acaba terminando en ríos, en pantanos e incluso en el mar, creando una subida de la materia orgánica, una atrofización del medio natural, generando acidez en sistemas acuáticos e incluso pues generando bueno, muchos problemas, ¿no? Incluso de subida de temperaturas del mar. Aquí tenemos una imagen de una prueba en un estudio que se hizo en Francia para evidenciar los efectos de la erosión, de la pérdida de suelos cada año. Terrible, ¿eh? Fijaros, la planta está recién sembrada, como quien dice, debe tener un mes esta planta o dos. Y fijaros ya como, bueno, toda la cantidad de tierra que hemos perdido, ¿no? Una imagen yendo hacia Madrid, fijaros, los olivos casi plantados en montaña. Nadie planta los olivos en un montículo. En clima mediterráneo eso es estúpido por la gran cantidad de evaporación y lo que sufriría el árbol. Eso es porque antiguamente el suelo llegaba allí. Y todo ese suelo es lo que hemos ido perdiendo a lo largo de los años. Este efecto del labrado fue incluso peor, ¿no? Se generó el Dust Bowl, ¿no? Como la explosión de polvo que hubo en Estados Unidos, que dio paso a una cantidad de hambrunas importantes. De hecho, se considera en esa época fue también la primera revolución de las mujeres blancas estadounidenses, porque no había comida, había subido mucho el precio y no había comida. El tema es que el arado es un grave causante del efecto climático. De hecho, tenemos esta imagen de la NASA donde también nos muestra que cada vez las zonas desérticas van aumentando. Eso va a ir a más y por eso es muy importante conocer los ciclos de la energía. Estamos haciendo más comida que nunca, pero muy poco alimento. Si nos fijamos, cada vez las tasas de obesidad van a más, cada vez tiramos más comida. Y eso es un problema, porque también las enfermedades relacionadas con la salud cada vez van a más, con la salud alimentaria, con lo que comemos. Entonces, cuando pensamos en un ecosistema sostenible, pues la FAO nos da algunas pautas que difícilmente podemos sentir que estamos siguiendo ahora, ¿no? Estamos hablando de mejorar la eficacia en el uso de recursos, conservar, proteger y mejorar los recursos naturales, proteger los medios de subsistencia rurales y la equidad y el bienestar rural. Tenemos que aumentar la resiliencia de las personas, las comunidades y los sistemas y tener mecanismos de gobernanza responsables y eficaces. Qué lejos estamos de aquí, ¿no? Bueno, en todo este escenario pues, nos aparecen varios personajes a lo largo de la historia, pero en especial os voy a hablar yo de Bill Mollison, el padre de la permacultura, una persona que nació en Tasmania, que se dedicó a muchos oficios, con muchas habilidades. Y Bill Mollison, junto a David Holmgren, uno de sus estudiantes, pusieron las bases de la permacultura. De hecho, hicieron un libro, el Permaculture One, luego hicieron el volumen segundo y luego un compendio del primero y el segundo, donde ponían estas bases de la permacultura. ¿Qué es la permacultura? La permacultura, la definición con la que más me siento afín, es un sistema de diseño de hábitats humanos que captan más energía de la que necesitan para funcionar. La permacultura no es la agricultura natural. La permacultura no es como cultivar. La permacultura es un sistema de diseño. Por tanto, vamos a tener que diseñar, vamos a tener que seguir unos pasos hasta llegar al diseño de ese espacio humano. La permacultura tiene 3 éticas en su centro, muy claras: el cuidado de la tierra, el cuidado de las personas y el reparto equitativo. Y aquí vamos a hablar de las 3. Este cuidado de la tierra, ¿qué quiere decir? El cuidado de la tierra implica el tener la mirada hacia todos los seres vivos. No solo un perro, no solo una vaca porque son grandes, no, hacia todo, a la admiración de toda la vida y darnos cuenta que todo merece el mismo derecho a vivir. El cuidado de las personas tiene que ver con cómo nos relacionamos. Los seres humanos somos seres sociales, necesitamos relacionarnos y cómo nos tratamos unas a las otras es muy importante. Y especialmente es a la persona a la que mejor tenemos que tratar y a la que mejor tenemos que cuidar es a nosotros mismos.
¿Por qué a nosotras mismas? Bueno, básicamente porque tampoco podemos dar aquello que no tenemos, es decir, si no estamos sanos no podemos ofrecer salud a los ecosistemas, ¿no? Así que hay que cuidarnos con la alimentación, bueno, respiración, todo eso ya lo sabemos. Y la tercera ámbito es el cuidado, el reparto equitativo. Y hablamos de reparto equitativo, pero también nos podríamos ver esta imagen como hay algunas personas que lo dicen como el cuidado del futuro. Es decir, que entre todas participemos en generar esa abundancia, ese diseño eficiente y podamos implementarlo y ser retribuidos y retribuidas por los beneficios de estos, ¿no? Una vez tenemos estas tres éticas, encima se articulan unos principios. Al inicio Bill Mollison pues, describió los principios de actitud, los principios de diseño. Ahora a mí me gusta mucho la definición de esos 12 principios de David Holmgren, que son los iconos que tenéis aquí señalados en la pantalla. Y bueno, pues tiene que ver con la observación, la captación de energía, bueno, una serie de principios que no vamos a profundizar mucho más allá de algo que a mí me gusta mucho, y es el problema es la solución, ¿sí? Hemos generado un grave prejuicio a los ecosistemas por nuestra manera de comer, pues la solución es cambiarla. Así que vamos a ver cómo la agricultura puede cambiar el mundo. La permacultura también trabaja en zonas. ¿Qué son las zonas? Las zonas son allí donde invertimos más energía hasta donde invertimos menos, y van desde el 0,0, que es uno mismo, soy yo, pasando por la zona 0, que es el sitio donde vivo o el centro inicial del diseño, a una zona 1, que es aquello que rodea la zona 0 y donde ponemos un gran paquete energético, como luego ya veréis en algunas de las imágenes que pondré. Pues es donde tenemos los animales pequeños, tenemos las huertas, tenemos frutales de recolección semanal. Bueno, luego veremos. La zona 2, ¿qué es? Pues ya nos vamos a un ecosistema más extendido, quizá zonas donde ya no hay riego, donde tenemos árboles de fruta de poda, donde tenemos algunas plantas medicinales. Nos podemos ir luego a una zona 3. Una zona 3 ya representa lo que serían pues zonas ya más de cereales, de pastos, de árboles grandes que no hay que podar. Aquí ya vamos algunas veces al año, quizá algunas veces al mes, depende del tipo de cultivo y el diseño, pero a medida que nos alejamos, menos energía. La zona 4 sería la zona natural de nuestro ecosistema a la que nosotras vamos a recolectar. En las viñas tenemos unas zonas de bosque donde cogemos seta, donde cogemos plantas medicinales, donde podemos coger leña. Si supiéramos cazar, pues sería en buena zona. Y luego la zona 5, que es ya una zona de nuestro diseño en la que no interactuamos, donde solo observamos y aprendemos. Bueno, pues fijaros, ¿no? Aquí hay una imagen de las viñas, qué diferencia, ¿no? Estamos rodeados de monocultivos, de cereal, y luego decimos que el cereal es sostenible, ¿no? Pero fijaros, ¿no? Pues aquí tenemos frutales, tenemos distintas huertas, tenemos unas basas de depuración, tenemos tenemos un gallinero por ahí, bueno, 2 gallineros, tenemos ovejas, ¿sí? Biodiversidad. Aquí una segunda imagen más grande. Y en todo esto lo que me gustaría decir es que no hay ecosistema sano sin animales. Necesitamos los animales y sobre todo la capacidad del ser humano de observar la simbiosis que existe en la naturaleza, entre animales y entre vegetación y animales. Luego lo veremos. Así pues, aquí tenemos diseños, ya vamos a entrar en materia. Esto es permacultura, la permacultura es diseño. Yo aquí no estoy hablando de... Aquí no veis si estoy haciendo agricultura ecológica, convencional, biodinámica o regenerativa. Esto es un diseño, es una propuesta de diseño para un lugar, un diseño de flujos de energía, cómo va a ir el agua, por dónde van las líneas, cómo van a ser las curvas de nivel y de qué manera van a afectar al movimiento de los animales o de los cultivos. Incluso pues un pequeño proyecto, ¿no? De un invernadero que no se podía trabajar en verano, cómo lo podemos optimizar mirando los ángulos del sol, la relación entre elementos y sistemas, los flujos de trabajo, y de aquí pues fijaros, ¿no? Podemos estudiar cómo se mueve el sol bajo y cómo nos afecta, y podemos rediseñar, ¿no? Pues a un sistema con acuaponía, que el sol impacta en invierno porque va abajo, que es cuando queremos, y no en verano. Bueno,
La permacultura es útil en pequeño y a lo grande y en cualquier entorno. Podemos hablar de permacultura en nuestra cocina, en nuestro escritorio, en un invernadero. Aquí podemos ver unos diseños de Terramans, para mí un referente en muchos ámbitos, pero sobre todo también en el diseño de hidrológico de aguas residuales, piscinas naturales y demás. Y aquí, por ejemplo, se está aprovechando todas las aguas de una familia para cultivar frutales, huertas. ¿Sí? ¿Veis? Es un proceso detallado de cómo funciona todo ello, ¿no? Voy a enseñaros diseños grandes, ¿sí? En primer caso, pues Richdale, ¿no? La granja de Richard Perkins, una granja en Suecia, increíble, bajo mi punto de vista, por lo bien estructurada que está, ¿no? Fijaros, aquí hay un montón de estrategias aplicadas que luego hablaremos con ella, ¿no? Pero tenemos desde un diseño en línea clave, un pastoreo con manejo holístico de aves y rumiantes, tenemos producción de setas, tenemos un montón de cosas. Aquí veis, por ejemplo, una parte de las huertas. Pensar que son huertas donde no se labra, no entra un motocultor en principio, no entra, por supuesto, un tractor. Huertas se trabajan a mano, muy estandarizadas para facilitar la reutilización de materiales para producir. Más imágenes, viendo el efecto de los animales, no sé si lo veis por la parte de arriba, ¿no? Cómo cambian los pastos, cómo regeneran. Aquí veis en acción, ¿no? Cómo es el movimiento de los pastos y cómo la vegetación va mejorando. Más vistas de huertas. Luego New Forest Farm, la granja de Mark Shepard en el norte de Estados Unidos, una persona que ha desarrollado muchos años en una simbiosis entre los grandes paisajes de Norteamérica, antes de que llegáramos los colonos, y la fauna autóctona. Así que trabaja con muchísimos, en medio de estas preciosas líneas, línea clave de este paisaje. Allí podemos encontrar en libertad vaca, cerdo, pavos reales, podemos encontrar también pollos, podemos encontrar al mismo tiempo que avellana, nuez, castaño, bueno, un montón de frutas. Aquí veis algunas de las imágenes y todo para ser mecanizado. No os penséis que esto vamos a mano con un cesto, esto está mecanizado, entran grandes maquinarias, incluso en los primeros años, ¿no? Fijaros esas líneas produciendo espárragos antes de entrar animales, porque hay que sacar un crédito, ¿no? Un rédito de las fincas. Aquí veis más cultivos entre calles. Freixo do Meio, una de las fincas que ha diseñado Jesús Ruiz de línea clave, otro referente, en mi opinión, del diseño en permacultura. Aquí tenéis pues una finca de sobre 10 hectáreas en Portugal, con un montón de cultivos, con manzanos, con nogales, con distintos cítricos, con perales, bueno. Y cómo, fijaros qué paisaje, ¿no? Cómo se va desarrollando. Estamos hablando de mecanizar, estamos hablando de producción, con unas cubiertas vegetales que se cortan, bueno, con todo ese proceso, ¿no? De regeneración del suelo. Otra finca aquí al lado, bueno, aquí al lado en Menorca, impresionante, Son Felip i el Gallarens, una finca dirigida para Grosasó, con Francesc Font delante, donde una finca de 900 hectáreas, donde se trabaja con agricultura regenerativa a lo grande, donde se empieza con un diseño pensando en una larga visión, ¿no? Entonces, actualmente pues tienen, creo, 300 cabezas de ganado, están trabajando con cerdos en pastoreo, con ovejas, una miel espectacular de una planta que se llama enclova, muy interesante esta planta, un abono verde muy, muy potente. Aquí tenéis distintas imágenes de todo lo que están consiguiendo allí, ¿no? Y es una pasada por cómo todo eso funciona como un ecosistema. Pero es que no es por casualidad, ahí detrás lo que decimos, hay un diseño. Fijaros qué paisajes, ¿no? Incluso es una de esas estrategias que podemos ver, es el cortar el pasto entre olivos de una de cada 2 hileras. Estos son campos de olivos, entonces unas se pastorean con los animales y las otras se guardan para el invierno. Y luego en el segundo corte entran los animales donde hemos cortado y cortamos allí donde habían pastoreado. Bueno, entonces delante del futuro, ¿no? Del futuro escenario que nos viene, pues ¿qué es lo que va a pasar, ¿no? Delante del cambio climático?
Los indicios nos llevan a decir que cada vez habrá unas temperaturas más extremas. Nos vamos a ir hacia climas de más calor aquí en Europa. Y sobre todo la pluviometría todavía va a ser más errática. La pluviometría en clima mediterráneo ya es errática, no es una pluviometría regular, así que todavía lo será más, es decir, va a llover más a trompicones y cada vez vamos a tener extremos meteorológicos más extremos y más recurrentes, ¿sí? Todo eso va a tener muchas consecuencias en lo que son las plantas, la vida de las personas, pero también en el precio de la energía. ¿Y qué tiene que ver la energía con ello? Bueno, pues que cada vez hay más escasez, cada vez se va a necesitar más energía para conseguir lo mismo. ¿Sí? Estamos hablando, por ejemplo, leía un artículo que hoy en día fertilizamos los campos de trigo 10 veces más que hace 40 años, porque tenemos los suelos hechos polvo. Y aquí podemos ver, por ejemplo, la relación directa entre el precio de la comida, de los materiales y del petróleo. ¿Vale? Esto creo que es hasta 2000 y algo, 2000, luego lo miraré. Bueno, pues hay una relación directa, así que en el futuro van a subir el precio de la energía, pues sabremos que tendremos que hacer algo, porque si no cada vez la comida va a ser más y más cara y no todas las personas se lo pueden permitir. ¿Qué va a pasar con estos cambios también? Para mí dos cosas muy importantes. Va a haber menos acceso al agua y, algo que creo que hablamos muy poco, menos acceso a materia orgánica. Si la energía es más cara, los fertilizantes sintéticos son mucho más caros. Si los fertilizantes sintéticos son más caros, habrá menos omnívoros. Menos animales omnívoros implicará menos purines para utilizar en los campos, por tanto, menos fertilidad. Así que vamos a entrar en esa rueda degenerativa a menos que pongamos freno de mano y empecemos a cambiar, intentando poner la mayor energía que podamos en el punto de palanca. Vamos a hablar de suelos. Y me gustaría empezar hablando de la teoría de las 3 M's. ¿Sí? La teoría de las 3 M's nos explica que para que un suelo esté vivo necesita 3 patas esenciales. Necesita materia orgánica, necesita minerales y microbiología. ¿Sí? La microbiología es muy importante. No podemos aspirar a generar un suelo vivo, a tener un suelo vivo, si no ponemos atención a la microbiología. Nos podemos pensar que somos hortelanos, que somos arboricultores, pero en realidad todos y todas somos ganaderas. Lo que pasa de animales tan pequeños que casi no les podemos poner atención. Pero la microbiología necesita nacer, multiplicarse, reproducirse y comer. Por tanto, necesitará agua, un reservorio, protección y comida. Los minerales son esenciales para las plantas. De hecho, para hacer los enzimas, para catalizar la reacción proteica de las plantas, necesitan más de 40 minerales que están disponibles en los suelos. ¿Y cómo llegan los minerales a las plantas? Básicamente porque la microbiología se los lleva, ¿sí? A modo simplificado podemos imaginar el complejo arcillo-húmico. Es una estructura que se forma en los suelos que se genera cuando hay arcillas y materia orgánica. Y es un tipo de estructura muy estable que tiene una carga negativa, por tanto las bases, tienen una carga positiva, como el calcio, como el nitrógeno, pues se adhieren de manera estable en la parte, en esas cargas, ¿no? Y dentro de las arcillas tenemos los minerales que van a pedir las plantas. Entonces, es esencial que nuestros suelos tengan estos 3 componentes. ¿Qué tenemos que hacer de cara al futuro? Básicamente, captar agua y carbono. ¿Sí? Agua como fuente de vida y carbono como fuente de estructura molecular. El carbono es esencial en cualquier estructura orgánica. Es lo que da la estructura. Entonces, cuando hablamos de que tenemos todo CO2 en la atmósfera, lo que tenemos que hacer es captarlo y ponerlo de nuevo en los suelos para generar fertilidad. Es la base de la fertilidad del carbono. Vamos a centrarnos primero en la parte del agua. Vamos a centrarnos en la rehidratación del paisaje, ¿no? ¿Veis estas imágenes tan bonitas que hablamos de la fertilidad? Entonces,
Dentro de captar el agua, bueno, dentro de rehidratar los suelos tendremos, primer paso, la captación del agua, es decir, que el agua caiga y que caiga y se infiltre, segundo punto, ¿sí? La tercera sería almacenar el agua que podamos y la cuarta estrategia sería una utilización eficiente. Podemos captar agua de muchas maneras y podemos infiltrarla todavía más. La principal manera de infiltrar el agua y de captarla y almacenarla es los suelos. Pensar que la materia orgánica puede almacenar 10 veces su peso en agua. Así que 1 kilo de materia orgánica en el suelo puede almacenar 10 litros de agua. ¿Ese agua para qué está allí? Pues para que esté disponible para las plantas cuando la necesiten. La primera estrategia, claro está, es añadir materia orgánica en los suelos para aumentar la reserva hídrica. La segunda, una propuesta, por ejemplo, son las swales, ¿no? Son un tipo de zanja que se aplican en el terreno, se hacen en la curva de nivel con una pendiente del 2-3% y lo que hacemos es una especie de embalse horizontal que cuando hay el agua se va bajando, luego vais a ver una imagen, bueno, os la enseño, cuando llueve, se queda estancada aquí y queda durante unos días. Ese agua que iba a desaparecer de la finca se queda aquí y lentamente se va filtrando. Normalmente las swales terminan siendo un buen reservorio de vegetación. También es verdad que en climas secos muy áridos no es una buena solución. Estamos hablando de zonas, para mí, que tengan 600-700 litros de pluviometría al año, por lo menos, y ciertas condiciones de suelos que ahora tampoco nos vamos a centrar. Esta sí que para mí es esencial, es el diseño en línea clave. El diseño en línea clave es una de las propuestas desde la permacultura para rehidratar los suelos, desde la permacultura y la agricultura regenerativa. Y lo que hacemos es calcular dónde la pendiente de una finca pasa con mayor profundidad, diríamos, o velocidad de cóncavo a convexo. Y allí donde es la mayor diferencia trazamos paralelas hasta que encontramos otra línea que tenga una gran diferencia entre cóncavo y convexo en el terreno. Y allí hacemos una especie de corte perpendicular en el suelo. Y lo que hacemos allí es abrir el suelo para que allí, en ese reservorio, en esos cortes, allí haya microbiología y sobre todo también que cuando llueva el agua se quede ahí, se infiltre y vaya entrando lentamente. Aquí vemos un arado Yeomans, los arados Yeomans que se inventaron y se patentaron en Australia y que actualmente hay muchas marcas en Europa que también los hacen. No es un arado normal, es un arado un poco distinto, que bueno, podéis luego buscar imágenes en internet. Bueno, captar agua, y luego hay que almacenarla, pues los depósitos flexibles pueden ser una buena estrategia de cara al futuro, aunque hay muchas maneras de guardar el agua. Balsas, albercas, tenemos tanques zamoranos, tenemos piscinas naturales, balsas con impermeabilización, hay muchos tipos de maneras de captar el agua, pero captar el agua es importante para utilizarla luego cuando la necesitemos. Con riegos gota a gota, con riegos si puede ser enterrados mejor, con control de presión, el acceso al agua va a ser básico. Y este agua es la que va a permitir la vida y la producción de alimentos, así que hay que cuidarla mucho. Vamos a hablar de los suelos y las cubiertas vegetales. Vamos a hablar, pues algo muy importante, ¿no? Que es que la microbiología, esta que hablamos, ¿no? Que es la generadora de humus, puede vivir en los suelos siempre que tenga una protección del sol. ¿Sí? El sol es fuente de vida, pero puede ser fuente de muerte. Aquí tenemos pues bueno, una cubierta vegetal muy espontánea, parece muy basada en gramínea, hay alguna leguminosa ahí. Proteger el suelo es básico, porque lo que estamos haciendo es hacer que el sol no lo toque, por tanto disminuimos la temperatura, la microbiología y la microfauna, cuando mejor están en el suelo es entre temperaturas entre más o menos 12-22 grados, más o menos. En ese rango de temperaturas la microbiología está más estable. En el momento que retiramos esa cubierta vegetal podemos superar fácilmente los 10 grados en el suelo. Por tanto, las cubiertas vegetales son una gran estrategia
para adaptarnos al cambio climático y generar fertilidad. Pensemos no solo en las cubiertas vegetales basadas en plantas de invierno, las típicas gramíneas, sino pensemos también en utilizar plantas de verano. Las plantas de invierno se conocen más como las C4, digamos que son un poco patosas en la retención del agua. Bueno, cuando hacen el proceso de evapotranspiración, digamos que abren demasiado y pierden mucha agua, son poco eficientes. En cambio, las C4, que son plantas de verano, esas sí son muy eficientes. Así C3 tenemos la mayoría de alimentos, el trigo, el centeno, no sé, el arroz, muchas plantas. En cambio la C4, pues por ejemplo, son plantas mucho más, bueno, más preparadas, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, ahora me venía pues el sorgo o el mijo, son plantas C4. Entonces una buena cubierta vegetal es aquella que tiene un porcentaje importante de plantas C3 para primavera, para otoño, invierno, inicio de primavera, y las C4 que van a estar útiles sobre todo en verano. Aquí veis una facelia, un abono verde muy interesante, una cubierta vegetal por su efecto de generar biomasa y también para atraer polinizadores, que ya veremos lo importantes que son. Fijaros qué cubierta vegetal, luego vais a ver imágenes de cómo estaban estos campos al inicio, antes de llegar, pero como podéis ver, aquí hay una gran diversidad de plantas C3, plantas C4, aunque aquí estáis viendo sobre todo las C3, las de invierno, pero ya apunta a maneras y a biodiversidad este campo. Puedo enseñaros también estas cubiertas vegetales que están trabajando, por ejemplo, en Canfón, con almendros y con olivos en extensivo, todo mecanizado, cubiertas vegetales que lo que se hace es, como aquí no pueden entrar animales a comer, lo que se hace es pasar un roller crop, que es una especie de rodillo muy pesado, que rompe la estructura de la planta una vez está ya encañado. Fijaros a la derecha esta imagen de ahí mismo, cogido esto hace 15 días, del suelo de esta finca de olivos. Fijaros qué estructura del suelo, qué agregados se ven, qué cantidad de raíces, materia orgánica. Esto es vida. Y si nuestro suelo está vivo, nuestras plantas están vivas. Y tenemos muchas menos posibilidades de tener enfermedades, de tener patógenos, de tener problemas de hongos. Eso no quita que con las cubiertas vegetales también podamos tener algunos problemas, pero tienes muchos más beneficios que dificultades. Vamos a hablar de la ganadería. Y para hablar de la ganadería, pues nos vamos a referir a Alan Savory. Alan Savory era, bueno, digamos que fue encargado de algunos parques naturales más importantes de Sudáfrica y él se dedicó sobre todo a observar la dinámica de especies y evidenció la relación que existe entre los grandes rebaños de rumiantes con la fertilidad y los carnívoros. Alan Savory nos habla de la importancia de este movimiento del ganado que normalmente tenía que ver, corría no solo por los carnívoros, sino también que tenía que ver con los ritmos de llegar a tiempo en una cierta época donde había más abundancia de agua. Y realmente, con una pluviometría errática como la que tenemos en nuestro territorio, es muy importante el conocer las estrategias con animales. Aquí hay tres componentes básicos en esto. Una es los animales rumiantes. ¿Por qué rumiantes? Los caballos, por ejemplo, no son rumiantes, son monogástricos, tienen un solo estómago. Los rumiantes, que son las vacas, que son las ovejas, que son las cabras, tienen 4 estómagos. Y en esos 4 estómagos tienen distintos tipos de fermentaciones de la materia y son muy especiales y saben aprovechar el pasto muy bien. De hecho, saben convertir la fibra en proteína, casi que es como un milagro de la naturaleza. Y luego aquí un segundo elemento son las cubiertas vegetales. Los pastos no han evolucionado de manera sola. Es una planta que durante millones de años ha estado en simbiosis con los rumiantes. Y luego, para terminar, tenemos el efecto de las pezuñas de esos animales. No es casualidad que tengan esa forma y que sean como una especie de azadas, que cuando corren lo que hacen es pequeños surcos en el suelo, pisotean y hacen pequeños agujeros para que clavan las semillas también y que cuando luego llueva, en vez de que sea llano y el agua se vaya, se queda estancada y se infiltra poco a poco. Es algo muy importante.
El manejo del ganado es esencial para el paisaje. Fijaros a la derecha un espacio manejado con agricultura regenerativa, con ganado, con manejo holístico, y a la izquierda uno que no. Fijaros la erosión de la izquierda, también es con ganado, pero en extensivo, no es con manejo holístico, y cómo se destruye, ¿no? Toda esta parte. Os voy a enseñar algunas imágenes también. Izquierda con manejo holístico, derecha ganado. Hay ganado, y en extensivo, pero fijaros qué diferencia vemos aquí. Cómo evoluciona el paisaje. Aquí tenemos unas imágenes, otras del 83 al 91. Qué cambio de paisaje. Cómo va cambiando también, ¿sí? ¿Veis cómo van aumentando la cobertura vegetal? Y claro, decir, bueno, esto está todo seco. Bueno, claro, es verano en la época de sequía en Sudáfrica, pero fijaros qué distinto es el suelo con esa pequeña capa de acolchado a no tenerla. La temperatura del suelo es muy distinta y algo de eso es que realmente lo que tenemos es que el suelo está protegido y la microbiología puede seguir trabajando, y eso es básico. Más imágenes del 83, no sé qué año es este, del 03 al 84, será el 83 al 84, puede ser, creo que hay un gran cambio para solo un año, lo dudo. Sería del 63 al 84, aquí el 63 al 2003, fijaros qué cambio también, más, 2004 en 2008, cómo cambia el paisaje después de aplicar estrategias de manejo holístico. ¿Sí? Aquí veis las dos fotografías. Entonces, algo muy importante en el manejo holístico, que para mí lo diferencia mucho de la agricultura, de la ganadería extensiva, es el tiempo de descanso. Cuando una planta, luego veréis un diagrama, cuando una planta normalmente es, aquí lo veis, bastante un espejo lo que hay arriba que lo que hay por abajo, ¿sí? Cuando un animal come la parte superficial de la planta pierde una parte proporcional de sus raíces, las deja en el suelo. Y esas raíces van a ser carbono en el suelo, es comida para la microbiología, es micro y macroporosidades y es vida. ¿Qué va a hacer la planta con la poca energía que tiene? Volver a levantar la placa solar, es decir, volver a crecer hacia arriba. Si en ese momento el animal viene y se la come, la planta ya no tiene energía para rebrotar y muere. ¿Sí? Esto se conoce, pues eso, ¿no? La planta no tiene energía, entonces ¿qué va a hacer la planta? Va a empezar a crecer, y cuando empieza a estar crecida, empieza a hacer otra vez las raíces, y hay un momento que está en el punto óptimo del crecimiento de la parte aérea y la parte de raíces, radicular, y esto se llama el punto óptimo de reposo. ¿Sí? Este periodo donde de repente empieza a crecer mucho se conoce como la llamarada de crecimiento, que lo veis aquí, y es justo en ese momento, en el punto óptimo de reposo, cuando hay que comer, cuando el animal entra a comer. Entonces, fijaros, la parte de arriba de la planta es mucho más nutritiva, ¿no?, que la de abajo, y lo que hacemos es que cuando los animales comen, la planta se están alimentando, la planta pierde sus raíces por abajo, el animal estercola, caga, entonces estamos fertilizando por arriba y por abajo, y estamos siguiendo el ciclo de la naturaleza. Pero si el animal vuelve por lo que sea a entrar otra vez a comer a ese pasto antes de que llegue a su punto óptimo de reposo, esa planta morirá y dejará el suelo desnudo. Una manera de observar también el efecto de los rumiantes en los suelos es ver su estiércol, ¿no? Si veis estos estiércoles cargados de agujeros con lombrices, si veis estas colonias, estas hifas de microbiología, vamos bien, eso es un buen indicador de humedad, de textura, de comida, ¿sí? Entonces vamos a ver algunas imágenes, ¿no? Fijaros estas parcelas en 2014 casi no había nada, en 2018 en 4 años cómo cambia la configuración del campo, en 2019, ¿sí? Fijaros, un año más, cómo cambia, pasamos de marzo a abril, un mes a posterior, y cómo cambia la vegetación, cada vez hay más nutrientes, únicamente gracias al ganado, ¿sí? Al ganado y cómo lo movemos. Aquí podéis ver qué es lo que ocurre
con el ganado cuando pasa por las parcelas y cómo poco a poco se va recuperando. ¿Sí? Eso se ve en la parcela arriba del todo. Y eso es importante porque es que cuando llegan a una parcela terminan comiendo toda la vegetación, parece que está desnudo, luego veréis la imagen de cómo queda el acolchado, pero no está todo desnudo. La planta, las raíces están ahí y van a rebrotar de nuevo con ganas. Fijaros, 2014, una pequeña parcela, a la izquierda veis hay un manzano, aquí vemos unos cerezos y albaricoqueros, ¿sí? En 2020, estamos hablando 6 años, fijaros, la diferencia de la cubierta vegetal al fondo con el ganado. Ahora hay unas 30 ovejas. Sí, fijaros cuando entran, cómo está la parcela. Bueno, aquí ya están comiendo. Y luego cómo lo dejan. ¿Sí? Este suelo no está desnudo. Hay una parte que está aquí, de las raíces. Está el rastrojo de paja. Está también el estiércol del animal, la orina. Y todo eso hace un caldo increíble para generar un suelo vivo y agregar microbiología, captar agua, rehidratar el paisaje, producir sin químicos, 2020, también en julio, fijaros en mes de julio y qué verdosidad, más allá de que aquí está claramente saturada la fotografía, pero se ve que aquí hay una gran cantidad de plantas C4 que en medio de julio, a finales de julio, están bombeando constantemente y aquí llevamos seguramente más de 40 días en lluvia. Más imágenes del proceso de cómo se mueve todo el ganado y el efecto que genera en el pasto. Lo hemos utilizado con pollos, con ovejas, con caballos y seguimos haciéndolo. Las cabras son un animal muy interesante para sistemas de pastoreo en los bosques. El silvopastoreo, muy necesario para bajar la cantidad de masa forestal que tenemos en nuestros bosques y que de alguna manera está generando un gran combustible para los posibles futuros incendios. Y la apicultura, ¿no? Qué necesaria es la aportación de los animales, de las abejas, en la polinización de los ecosistemas. Bueno, yo os estoy dando aquí muchos datos, muchas imágenes muy bonitas. Y dices, bueno, ¿y estos números cómo es eso? ¿No? Pues fijaros la cantidad de captación de CO2 que podemos hacer. Se estima que si ahora implementáramos sistemas de manejo holístico en los animales que tenemos hoy en día estabulados, captaríamos 16,34 gigatonas de CO2 con un coste de 50 billones y medio, pero nos ahorraríamos 735,3 billones de dólares. En silvopastoreo pasa algo parecido. Tendríamos un coste de casi 42 billones con un ahorro de 700 billones de euros. Bueno, entonces decís, bueno, sí, esto es muy bonito. ¿Y cómo lo hacemos a grande? Bueno, pues es que también se puede hacer con cerdos. Fijaros estas imágenes de cerdos en extensivo. Estos, por ejemplo, son aquí en las viñas. Fijaros, uno de los proyectos que más me ha impactado, también llevado por Agrosasó, que son más de 70 hectáreas de producción de cerdo en extensivo, ¿sí? Fijaros cómo el cerdo agota el suelo en la zona donde está, ¿sí? Pero luego se va a cambiar de parcela y va a liberar esta para que se regenere. Fijaros aquí entre almendros. Fijaros fotografías aéreas, ¿sí? Tenéis a la derecha almendros, olivos. Por allí también pastorean los cerdos. Y de qué manera siempre hay zonas de la finca que están verdes, está creciendo. Hay zonas que están marrones porque se acaba de comer o el cerdo está ahí haciendo un gran impacto animal. Y siempre hay esa dinámica de ecosistema. Además, fijaros, esta granja está incluso hecha con keyline. Bueno, es una delicia. Está en la zona de Lleida. Fijaros qué diferencia, ¿eh? Cada boxe de estos es para una madre y ahí con sus crías las primeras semanas y luego, bueno, ya empezarán a rotar, ¿eh? Bueno, y ahora vamos para mí a uno de los problemas mayores, que es la producción de cereales y legumbres. Tenemos muchas estrategias o maneras de adaptaciones al cambio climático. ¿Por qué? Porque, vuelvo atrás, ¿no? Los cereales y legumbres realmente tenemos que labrar, ¿no? O sea, el ser humano todavía no sabemos cómo
podemos producir esas legumbres, esos cereales sin labrar, porque hay mucha competencia entre plantas, pero claro, si hacemos eso, estamos perdiendo suelo. Yo creo que de cara al futuro va a tener que caer en picado el consumo de cereales y legumbres, sobre todo extensivas como garbanzos. Las habas pueden subir mucho su potencial, pero eso va a tener un impacto, porque creo que vamos a tener que comer más animal necesariamente. De verdad que cuando hablamos de estos sistemas de pastoreo regenerativo tenemos que olvidarnos absolutamente de las cantidades de agua que se dan para producir 1 kilo de carne. Estamos hablando de otro tipo de carne, de otro tipo de aportación. No se está importando nutrientes constantemente de todo el mundo. Estamos trabajando con ecosistemas naturales y clímax de nuestra zona. Entonces, los cereales y las legumbres, volvemos al paradigma de la estepa, no es nuestro ecosistema. Y aquí tenemos dos estrategias, ¿no? La siembra directa con el no labrado. Luego vais a ver algunas imágenes, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en Calpawet, cómo trabajan mucho la siembra directa y el no labrado. No siempre es posible, a veces sí es posible. Aquí vemos una siembra directa espectacular de guisante, con haba forrajera y con facelia. Es una zona espectacular luego de aquí un par de meses cuando todo esto está en floración para las abejas. Y luego, por ejemplo, cómo se puede... Uy, perdón, me falta una fotografía ahí del trigo sarraceno, ¿no? Cómo hacían el trigo sarraceno ahí. Luego es importante el rotar, ¿sí? Rotar entre familias y asociar distintas plantas para generar beneficios. Por ejemplo, el centeno con la aveza, ¿sí? Una asociación muy buena porque el centeno, primero que es una especie de herbicida, inhibe la germinación de ciertas plantas y entonces la aveza puede trepar por su tallo con menos competencia y fijar nitrógeno y dar una floración muy buena para las abejas. Bueno, esto sería un ejemplo, hay un montón de asociaciones, luego en huerta podemos ver algunas más, pero lo principal es tener el suelo el mayor tiempo posible cubierto, ¿sí? Puede ser por el propio cultivo o por esa especie de acolchado. Aquí nadie ha acolchado, aquí estamos trabajando con mecánicamente con tractores, pero estamos dejando el rastrojo del cultivo anterior en campo. Biodiversidad, ¿no? Podemos hablar de lo importante como estrategia de adaptación al cambio climático tener una biodiversidad importante de plantas. Los márgenes de los campos son muy importantes, aquí nos hemos acostumbrado a quemarlos, es una estrategia habitual en lo que es la agricultura. Tendríamos que fomentar la no quema de márgenes. Los márgenes son un gran intercambio de energía entre ecosistemas, un gran reservorio de insectos, de fauna, de flora, y es necesario que estén ahí. Luego el añadir puntos de agua en distintos lugares de la finca. También es otra de las estrategias para generar biodiversidad, para dar agua a los insectos, para dar agua a la fauna, a los pájaros. Es algo imprescindible dentro de esto. Vale, luego os vamos a hablar de las cajas nido. Algo muy interesante de añadir cajas nido en proyectos, así como incluso pues hablamos no solo de cajas nido de pájaros, sino también, por ejemplo, de murciélagos. Y luego dejar zonas donde no hagamos nada. Zonas en las fincas donde dejemos que la vegetación se vaya hacia su estado clímax y pueda seguir prosperando, ¿no? Sitios donde aprender. Muy relacionada con la zona 5 de la permacultura. Qué importantes son los paravientos, ¿sí? Los paravientos también es una de las estrategias que habría que potenciar de cara al futuro ya cercano, ya que una barrera de viento que puede ser vegetal es capaz de elevar el viento y desviarlo 10 veces la altura en lo que es o sea, 10 veces de ancho el tamaño de la altura de ese paraviento. Los sistemas agroforestales son otra de las estrategias que ahora veremos con más imágenes, que tiene que ver el juntar cultivos forestales con otros cultivos, que pueden ser cultivos anuales, pueden ser cultivos también perenne, por ejemplo de espárrago, pero también pueden ser de cereales o sobre todo ganado. Vamos a ver imágenes. Aquí veis una granja diseñada con Keyline donde
se añaden pues cultivos. Aquí veis pues esos espárragos, pues podrían ser alcachofas, podrían ser bueno, un montón de cultivos, incluso plantas medicinales, y donde todo esto está mecanizado y todo esto está generando vida y está regenerando el suelo, por tanto es más resiliente frente al cambio climático. Vemos aquí, por ejemplo, un cultivo de manzano mezclado con una producción, esto creo que era Sudamérica. Luego tenemos cultivos, esto es Francia, de árboles forestales junto a cereales. El árbol también reduce la exposición al sol del cereal, por tanto llega a producir más y al mismo tiempo el cereal cubre el suelo y genera una biomasa muy interesante para el árbol. Aquí vemos una imagen más cercana de la simbiosis de espárrago con, aquí a la izquierda vemos nogales, aquí hay avellanos, hay... Bueno, esto es la granja de Mark Shepard. Otro de los proyectos de agroforestería regenerativa, un espacio en el que participo, donde aquí lo que se hace entre los cultivos de melocotón, ahora también hay feijoa y más cítricos, se hace en huerta, pues cultivos de ajos, de puerros, de una huerta. Luego algunos de los proyectos que hemos hecho de bosques de alimentos, de generar una gran producción de fruta y de medicinales en espacios pequeños. Y algunos, pues ya veis, de aquí en las viñas más orientados en estas parcelas, por ejemplo, en producción de albaricoque, manzana, pera, ciruela, cerezo y, bueno, y distintas plantas. Siempre esto mantenido con animales, con rumiantes. Horticultura, vamos a hablar de la horticultura. La horticultura es como la reina de la autosuficiencia, pero la horticultura tenemos que decir que casi es el ecosistema más insostenible, ¿no? Porque la horticultura requiere unas grandes cantidades de materia orgánica, grandes cantidades de agua y luego exportamos la mayor parte de esos nutrientes que son para comer. Entonces algo que seguro hay que hacer en la huerta es una planificación de los flujos, el cultivo que viene, que necesita, entonces antes qué voy a plantar y el cultivo que se va, qué me ha dejado para poderlo aprovechar por el siguiente. Eso es algo muy necesario. Por ejemplo, si voy a tener un cultivo que va a aprovechar el suelo descompactado, pues antes hacer un cultivo descompactante. Si voy a añadir un cultivo que requiera nitrógeno, antes poner una leguminosa. Si necesito un cultivo con un grado alto de polinización, necesito flores, ¿no? Ese es el tipo de razonamiento que tendremos que aplicar como estrategia. Y aquí podéis ver algunas imágenes de asociaciones y rotaciones. Pues, y luego pues, por ejemplo, el intercalado de abonos verdes, ¿no? Pues aquí vemos una haba con una gramínea que luego se va a cortar y se va a utilizar como acolchado o incluso pues para aporcar el puerro que justo tenemos al lado, ¿no? Una asociación muy típica, muy productiva es el puerro con la zanahoria. La zanahoria aleja la mosca del puerro y el puerro aleja la mosca de la zanahoria, así que esas dos plantas juntas mucho mejor, ¿no? Aprovechar y poner acolchados en la huerta también para evitar la evapotranspiración. Lo que hacemos con el acolchado es evitar que el sol toque el suelo, que la caliente, así que es una gran estrategia, sobre todo en los meses de más calor. Y añadir flores, ¿sí? Veis aquí un montón de flores muy necesarias para la biodiversidad, para el control de plagas. Seguimos pues viendo pues este tipo de huerta, ¿no? Y fijaros el suelo, cogiéndolo, qué gran cantidad de materia orgánica que tiene, donde aquí ese suelo que se ha cogido con la mano nunca ha entrado un motocultor aquí, ¿sí? Es simplemente por la acción microbiológica que se convierte el suelo en algo así. Luego tener zonas de cultivo más extensivas, cultivos más, por ejemplo aquí pues hay un poco de girasol para las aves, pero podemos hacer, aquí hay calabazas, patatas, cacahuete, podemos hacer boniato, ajos, cebollas, parcelas más en extensivo, no tan cercanas a las casas, donde podemos producir una comida sin agua y con menos trabajo. Y luego en huerta considero muy interesante el no labrado y utilizar los plásticos que suelen utilizarse para ensilar. Cuando tiene algún agujero no pueden utilizarlos, entonces los podemos reutilizar para hacer labrados biológicos, que son como una solarización pero de invierno. La solarización de invierno lo que hace es un efecto contrario a la solarización, porque la solarización de invierno, si bien oculta el sol y hace que la planta se muera,
como estamos hablando de zonas donde el clima es frío, el plástico negro absorbe el calor, calienta el suelo en invierno, por tanto la microbiología viene allí y puede seguir trabajando justo cuando al lado no puede hacerlo. Bueno, es una estrategia interesante que aquí llevamos años aplicando y que es muy... Seguro que luego en el espacio de preguntas nos va a dar mucho de qué hablar. Utilizar variedades antiguas, muy interesante y necesario para tener resiliencia, para adaptarnos y aprender qué es lo que mejor funciona en nuestra zona. Aquí tenéis una gran exposición, pero bueno, tenemos la suerte de aquí tener las rafardas o esporus y muchos bancos de semillas como el de Roda de Ter que nos pueden ayudar a preservar variedades. Y luego creo que otra de las estrategias donde vamos a ir es a la atracción animal, a potenciar más la atracción animal y menos a potenciar la atracción mecánica por todo lo que conlleva, ¿no? Aquí una imagen de Torodon Rumpons de Paul Duñó, que está en el Maresma trabajando, haciendo un trabajo espectacular. Ya no nos queda mucho, pero vamos a poner énfasis en el tema de cerrar ciclos. Si queremos eficiencia, tenemos que cerrar ciclos. Cualquier cosa que salga de nuestro sistema que no sea aprovechado por un elemento o sistema dentro del propio sistema es un tóxico, es un residuo. El encontrar la simbiosis y que cada flujo energético que salga de un elemento o sistema vaya a otro, ¿sí? Eso es eficiencia. Cuando una salida es aprovechada por otro sistema, lo que hacemos es quitarnos mantenimiento. Cualquier entrada de un sistema que no esté producida por otro va a ser mantenimiento que nos va a corresponder a nosotras hacer. Incluso fijaros aquí se está convirtiendo el papel de periódico y sobre todo el café, los pozos de café de los restaurantes y bares de alrededor, lo convertimos en humus de lombriz para utilizar. Pues fijaros, ¿no? La cantidad de materia orgánica que estamos generando a base de un residuo. Luego podemos hablar de los baños secos. Los baños secos también es otra manera de generar fertilidad. Si bien es verdad que no está permitido en huerta, tiene mucho sentido para aprovechar en bosque o frutales, porque nuestros estiércol, si nosotros comemos bien, si lo mezclamos con agua, con serraduras o con una fuente de carbono, que puede ser hojarasca, por ejemplo, es un gran fertilizante. Esto a gran escala sería muy interesante de aprovechar los lodos para producir fertilidad, sobre todo en zonas muy degradadas o donde hemos exportado mucha madera, por ejemplo. Aquí tenemos otra imagen sobre todo nos podemos acordar antes del diseño de Terramans y de Saigo Mallorca. Estamos hablando de la depuración de aguas grises de las viviendas, ¿no? Depuración de aguas grises que si utilizamos jabones solubles y biodegradables, con plantas, con procesos de distintas plantas en distintas épocas del año y en distintas superficies y profundidades, van a convertir el agua al final en un agua que se puede reutilizar pues, para regar frutales, por ejemplo, con un sistema de gota a gota. Y para terminar vamos a hablar de la microbiología. La microbiología es otra de las estrategias que creo que va a tener más recorrido de cara al futuro. Algo que hacemos aquí habitualmente es colocar trampas de arroz para detectar qué microbiología tiene cada nuestra zona de la finca. Cuando detectamos qué colores tenemos, los potenciamos. ¿Sí? Entonces hay microorganismos que les gusta más el maíz, otros el trigo, otros el arroz, la melaza. Entonces a partir del color podemos potenciar unos u otros y a reproducirlos. Los biofertilizantes, ¿no? Liderados por Jairo Rastrepo, el humus de lombriz, los fertilizantes Yadam, ¿no? Que vienen del natural farming coreano. Todo eso que tiene que ver con la microbiología, con la vida en el suelo, para mí va a estar muy en alza y va a ser imprescindible para la agricultura del futuro. Es una clara adaptación, una clara estrategia para adaptarnos a lo que va a venir, a mejorar nuestros suelos y a generar fertilidad. Incluso hay microbiología especializada en ciertos estados de posibles plagas. Pues aquí vemos el Bassiana, ¿no? Atacando a una oruga pues que normalmente atacan las crucíferas o algunas de las plantas. Muy interesante hacer un tratamiento biológico antes que químico o mecánico, ¿no? O incluso físico. Y bueno, se ha hablado un montón con muchas estrategias,
Pero la verdad es que estamos en un momento de mucha incertidumbre, por lo menos por lo que a mí respeta. Mucha incertidumbre porque la mayoría de indicadores, por no decir todos los que tenemos a nivel humano en cuanto a medioambientales, cada vez están peor. Cada vez tenemos más partículas por millón de dióxido de carbono en el aire, cada vez tenemos más microplásticos, cada vez tenemos más partículas radiactivas y creo que no podemos permitirnos seguir haciendo las cosas un poco mejor, tenemos que hacerlas bien. Para mí lo que hemos estado hablando hasta ahora, alrededor de 1 hora y media, es vamos a cambiar esto y vamos a hacerlo ya bien. Y el hacerlo bien pasa por mejorar los suelos. Cuando mejoramos los suelos, captamos más agua. Cuando captamos más agua, tenemos más vida. Regeneramos las cadenas tróficas. Tenemos más alimentos sanos, más beneficiosos para todas. ¿Sí? Aquí tenéis algunos datos, pero es que implementando sistemas de agroforestería a nivel mundial, captaríamos 9,28 gigatonas de CO2, con el silvopastoreo casi 32, aplicando a agricultura regenerativa 23, hacer el intercropping, que es mezclar, sembrar entre cultivos, 17,2, biochar, casi una gigatona más, tipos de riego gota a gota, 1,33, compostando, fijaros, compostar, captaríamos casi 2 gigatonas y media de CO2, ¿no? Entonces, todas estas estrategias son imprescindibles para afrontar un futuro cercano, ¿sí? Y todo eso, pues claramente tenemos que tener el beneplácito de las instituciones, necesitamos que estén a nuestro lado, necesitamos que las instituciones apoyen realmente a todas esas estrategias que necesita la ganadería, que necesita la agricultura para regenerar los ecosistemas, porque al final recordemos que hay más personas que viven en las ciudades que personas que están en el medio rural. Las personas que tenemos en el medio rural tenemos la responsabilidad y las ganas de hacer las cosas lo mejor que podemos. Y muchas veces para hacerlo necesitamos poder desarrollar todas esas estrategias que no siempre son bien recibidas, ¿no? Entonces, claramente tenemos que situarnos al lado de la administración, tenemos que trabajar juntas para construir y regenerar los suelos y adaptarnos al cambio climático, porque es algo inevitable, no lo vamos a poder parar, pero sí podemos ver cómo queremos afrontarnos a él. Muchas gracias por escucharme, espero que lo hayáis disfrutado y si tenéis dudas, sugerencias o aportaciones, pues dejar vuestros comentarios. Gracias.